Bueno, debutó la selección Colombia con un triunfo en esta Copa América 2024. Fue con marcador de 2-1 ante Paraguay, con goles de Daniel Muñoz y también de Jefferson Lerma. Muchachos, fue una victoria clave, vital. En primer lugar porque siempre es mejor en este tipo de torneos empezar ganando. Cuando vos entras a la fase de grupos con 3 puntos en el bolsillo, comenzás a solucionar de alguna manera ciertos problemas que se te pueden presentar. Y en segundo lugar, porque no lo puedo creer, lo acabo de ver justo en este momento, Brasil no le pudo ganar a Costa Rica. No me vi el partido, no sé cuál habrá sido la dinámica de ese encuentro futbolístico, pero esto significa entonces que Colombia, después de la primera fecha del grupo D, está de líder. Está liderando este grupo de este torneo continental. Y esa me parece una noticia magnífica porque yo ya les había hablado a ustedes de la gran importancia que tiene no solamente avanzar a cuartos de final, sino tratar de ganar el grupo. ¿Por qué? Porque, a ver, cualquier cosa puede pasar en este deporte, ¿no? El fútbol en cierto momento se torna impredecible. Pero si apeláramos al sentido común, yo creo que a priori podríamos pensar que en el grupo C, el que va a acabar imponiéndose en primer lugar va a ser Uruguay. Eso es lo que uno cree, ¿no? Y por ende, si Colombia ganase este grupo, le tocaría ir contra el segundo del grupo de Uruguay, que lo más factible es que pudiese ser Estados Unidos. Entonces, me parece importante porque, a ver, todos los partidos hay que disputarlos con seriedad, eso está más que claro, pero si a mí me das a elegir entre Uruguay o Estados Unidos en cuartos de final, yo, Juan Camilo Castillo, me le tiro de cabeza a Estados Unidos. Si podemos evitar al equipo de Bielsa de entrada, mucho mejor. Entonces, ya Colombia comienza a encaminarse en ese objetivo que tenemos al inicio del torneo. Bien por eso. Ahora, no solamente fue una victoria clave, fue una victoria que también me gustó bastante, me dejó satisfecho. Desde lo individual, porque vi niveles muy altos en la tricolor. El partido de James fue descollante. El pase que le pone, James fue influyente en los 2 goles, ¿no? Fue el asistidor en ambas anotaciones. Pero el pase que le pone en el primer gol a Daniel Muñoz fue una cosa que solamente la puede hacer un distinto, ¿no? Un jugador que definitivamente está tocado por la varita. James, figura de Colombia en este partido. El partido de Richard Ríos, que te lo pongo segundo en el escalafón, también fue una cosa impresionante. Ríos, que es un interno por derecha, un volante 8, como dirían en la vieja usanza de este deporte, pero que sabe ubicarse muy bien en los 2 carriles, en el carril interno de la derecha y el carril externo. Él rota entre esos dos y lo hace de maravilla. Y además lo vi también muy fino a Richard Ríos para encarar los emparejamientos. No es el jugador más rápido ni el más gambeteador que tiene Colombia, pero sí cuenta con una gran capacidad técnica individual que le permite más de una vez solucionar en el 1 contra 1 y acabar ganando esos emparejamientos. Tremendo. El partido de Lerma, te lo pongo en tercer lugar, no solamente hizo un gol, sino que fue, como de costumbre, el volante corrector que nos brindó cierta seguridad en el medio. De hecho, cuando Lerma sale en el segundo tiempo, Colombia pierde marca en esa zona y minutos más adelante llega el descuento de Paraguay. Para mí fue algo que estuvo directamente relacionado. En cuarto lugar, Daniel Muñoz, si querés, porque también hizo un gol y también es un jugador que está cumpliendo muy bien con su rol dentro de la Lorenzoneta. Es el lateral derecho en faceta defensiva, pero en faceta ofensiva es el extremo, porque se proyecta por esa banda que normalmente está completamente liberada y acaba muy arriba en cada ataque de Colombia. Pasa de ser un lateral, repito, a terminar convertido en un extremo. Eso es de lo individual. Ahora en lo colectivo. Acá se viene lo más importante del video. Mi teoría es que esta fue una buena victoria de Colombia en lo colectivo también, porque Paraguay le fue poniendo ciertas pruebas al equipo colombiano a lo largo de los 90 minutos. Y créanme que Colombia las fue superando, una por una. Y eso en lo personal me gustó mucho. ¿Cuál fue la primera prueba? Bueno, comenzó el partido
Y nos damos cuenta que la estrategia del Dani Garnero era tener a un equipo de corte, a un equipo reactivo que tratara de posicionarse, de plantarse bien en la cancha para desconectar los circuitos de elaboración de Colombia. Ese fue, en primer lugar, el objetivo que tuvo Paraguay en ese encuentro futbolístico. Entonces, en los primeros minutos Colombia tenía la pelota y Paraguay trataba de desconectar a la tricolor de dos maneras. La primera, plantando el 4-5-1, todo en zona 2, todo en un bloque medio de la cancha y, ojo con lo que voy a decir, haciendo una defensa de contención mixta. Es decir, en esa defensa, en ese tipo de defensa, Paraguay no presionaba tanto la salida de Colombia, sino que más bien plantaba el 4-5-1, las tres líneas, muy sólidas, y esperaba que Colombia llegara a la mitad de la cancha y ahí trataba de hacer una cobertura de espacios de tal manera que Colombia no pudiera avanzar, no pudiera progresar. ¿Y por qué era una contención mixta? Bueno, porque básicamente todos los paraguayos marcaban la zona, marcaban el espacio, con excepción de uno, que era Alex Adrián, el delantero de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Estoy hablando de Arce, el 9 paraguayo. Porque él lo referenciaba, siempre le hacía una marca individual a Jefferson Lerma. Lerma era el único jugador de Colombia que Paraguay se interesaba en marcar hombre a hombre. Entonces, como todos marcaban zona, pero Arce marcaba hombre a hombre, cuando vos ves dos tipos diferentes de marca dentro de un mismo sistema, esa marca se acaba denominando marca mixta. Cuando combina lo zonal y lo individual, se vuelve una marca mixta. Entonces, esa era la primera manera en la cual Paraguay trataba de desconectar a Colombia. ¿Cuál era la segunda manera? Presionando. Normalmente contenía, pero en ciertas acciones, al inicio del partido, cuando Paraguay veía que valía la pena, ¡boom! Arce era el primero en saltar, adelantarse y presionaba, hacía presión alta. Y los extremos, Enciso, que fue el mejor de Paraguay por escándalo en el partido, y Miguelito Almirón también se adelantaban y lo apoyaban a Arce en esa labor de presión alta. Entonces, ¿se entiende lo que digo? Las dos formas en las cuales Paraguay encaró el partido en el inicio fueron esas. Siempre defendiendo, siempre teniendo como prioridad desconectar a Colombia, pero con dos estilos distintos y los combinaba. A veces contención mixta, otras veces presión alta. Entonces Colombia en los primeros minutos, bueno, le costó un poco afrontar esa primera prueba que proponía Paraguay, pero Colombia la fue solventando, la fue superando a medida que avanzaba el primer tiempo. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo pudo el equipo de Néstor Lorenzo terminar superando esa primera prueba que proponía Paraguay? Bueno, de la siguiente manera. Colombia fue inteligente porque Colombia entendió en primer lugar que ya la pelota era de su propiedad. Colombia era el que estaba manejando los ritmos del partido a partir de la tenencia del balón. Pero ¿qué pasa? En el fútbol no siempre es tenerla, sino saberla utilizar. Entonces Colombia tenía el balón hasta ese momento, pero el ataque colombiano todavía no tenía la sorpresa ni la movilidad suficiente para causar peligro real en el arco paraguayo. Entonces Paraguay, combinando los dos estilos defensivos que expliqué ahora, estaba de cierta manera neutralizando a la selección colombiana. Entonces Colombia sabía que necesitaba movilidad y que necesitaba sorpresa para darle condimentos nuevos a su juego de posesión. Y eso fue lo que comenzó a hacer. ¿Y cómo lo hizo? Haciendo dos cosas. La primera, alterando su sistema táctico inicial. Colombia salió con un 4-3-1-2, que acá ya lo hemos explicado en múltiples videos, que ese es el sistema táctico predilecto de Néstor Lorenzo. Y una vez más, hoy lo puso en cancha. 4-3-1-2. Pero ese 4-3-1-2 empezó a sufrir variaciones. Porque pasaba en cierto momento, por ejemplo, a un 2-1-2-5. Y ustedes me dirán, para Juanca, ¿qué es eso? Suena como un número telefónico. No te preocupes, te lo voy a explicar. Quedaban en el fondo Davinson con Lucumí, los dos solos jugando a la misma altura. Los laterales, Muñoz por derecha y Mojica por izquierda, se proyectaban completamente. Se iban al ataque y dejaban a Davinson y a Lucumí completamente solos. Entonces, dos en el fondo. Adelante de ellos dos, Lerma como único 5 en el eje.
Entonces 2-1. Listo. Adelante de Lerma, otros dos jugadores a la misma altura, que eran los dos interiores. Ríos por derecha, John Arias por izquierda. Ahí está muy marcado el 2-1-2. Perfecto. Y arriba, adelante, la última línea del bloque colombiano, 5 jugadores a la misma altura. Que eran Lucho Díaz, Johan Mojica, Rafael Santos Borré, James Rodríguez y por derecha, como expliqué ahora, Daniel Muñoz, completamente proyectado, finalizando como un extremo por esa banda. Entonces, 2-1-2-5. Ya era una disposición de Colombia, tácticamente hablando, más agresiva y más ambiciosa en el campo de juego. Y ya para Paraguay comenzaba a ser más complicado contener o neutralizar a Colombia, porque Colombia le ponía muchos efectivos en campo paraguayo. Y eso obligaba a Paraguay a replegarse un poco más y a tener más cuidado, porque había un montón de camisetas amarillas merodeando en campo paraguayo. ¿Se entiende lo que digo? Incluso, ese 2-1-2-5 en ciertos momentos donde Colombia se volvía ultra ofensivo, podía pasar a ser un 2-1-7. Porque se conservaba el 2 en el fondo, los dos centrales, el 1 de Lerma, pero los dos interiores, Ríos y Arias, se adelantaban y casi que terminaban jugando a la misma altura de los 5 que estaban arriba. Entonces arriba quedaban 7 jugadores. 2-1-7. Un despliegue recontraofensivo del equipo colombiano. Y a Paraguay ahí se le complicaba incluso mucho más. Ahí Colombia comenzó a darle ese condimento que todavía le faltaba al juego de posesión que originalmente tenía el equipo de Néstor Lorenzo. Y ojo, no solamente se trataba de hacer variaciones tácticas en el esquema, sino que eso se complementó, por ejemplo, con ciertos intercambios posicionales. Como lo que estoy a punto de mencionar. Lucho Díaz con James Rodríguez. James originalmente partía por dentro de 10, ¿cierto? Y se podía adelantar y jugar al lado de Borré. Y Díaz partía pegado a la raya por izquierda. Más de una vez hacían el enroque. Como en el gol. Como en el primer gol de Daniel Muñoz. ¿Se dieron cuenta de eso? James estaba parado en la posición de Lucho. Estaba parado pegado a la raya por banda izquierda. Y Lucho terminaba jugando como una especie de segundo delantero al lado del Rafa Santos Borré. Todo el tiempo hacían esos intercambios. Y claro, entonces para Paraguay también esos intercambios se convertían en un motivo de complique para el equipo paraguayo. Porque eso generaba desorden en la saga paraguaya. Ya de por sí, si un equipo está con un esquema original y te lo varía, te lo cambia completamente y para vos va a ser más difícil marcar. Pero si además de eso, el jugador que estás marcando acá cara a cara de la nada va y se para al lado de la raya y viene otro y vos como que te desorientás. Como que no sabes muy bien qué es lo que está pasando. Te toca estar demasiado enfocado para responder a la altura. Y Colombia todo el tiempo hizo eso. Por derecha pasaba lo mismo entre Ríos y Muñoz. Muñoz normalmente iba pegado a la banda, pero más de una vez Ríos iba a la banda y Muñoz interiorizaba. Pasaba mucho eso. O entre el propio James y Arias. Arias jugando como interno por izquierda y de la nada James de pronto se paraba por allí y Arias iba y se paraba pegado a la raya. O si Lucho Díaz estaba pegado a la raya, Arias iba y se paraba al lado del Rafa Borré. Si ven, había ciertas posiciones predeterminadas, pero no nombres. Porque los nombres iban rotando. Se para uno de interno por izquierda, uno de extremo por izquierda, otro de media punta. Ok, son 3 posiciones, pero los que ocupan esas 3 posiciones constantemente van cambiando. Y eso genera desorden en la defensa paraguaya, ya lo expliqué. Entonces, perfecto, de esa manera Colombia, con James pegado a la raya, Lucho metido como un segundo 9 y Muñoz llegando por detrás solo, logra el primer gol, abre el marcador. Más adelante, manejando bien la pelota quieta, que fue otra constante de Colombia en este partido, las AWP ofensivas, como diría Carlos Antonio Vélez, pero tiene razón porque se denominan de esa manera, Colombia las manejó bien. Marcó ese gol y tuvo un par de acciones de pelota quieta, ya fueran tiros libres o tiros de esquina, donde también llevó peligro al arco paraguayo. Partido 2-0, nos vamos al entretiempo y ya Colombia, la prueba que le puso Paraguay en el primer tiempo, la superó. Paraguay plantó ese estilo de combinar 2 modos defensivos para neutralizar a Colombia, y Colombia, con sus alteraciones tácticas del esquema, del sistema, y con sus intercambios posicionales, ¡bup!, desechó ese primer obstáculo paraguayo. Muy bien. Llegamos al segundo tiempo y ahí nos encontramos una segunda prueba que le pone Paraguay a Colombia. El segundo tiempo fue diferente. El segundo tiempo fue con una dinámica distinta.
Ya Paraguay le peleaba mucho más la posesión al equipo colombiano. Ya Paraguay no estaba simplemente encargándose de cortar a Colombia, sino que como Paraguay iba perdiendo 2-0, sentía la necesidad de pelearle la pelota y tratar de avanzar para hacerle algún gol. En el inicio del partido la única preocupación de Paraguay era mantener el cero y desconectar al equipo colombiano. En el segundo tiempo ya era quitémosle la pelota a Colombia y avancemos como podamos para por lo menos descontar en este partido. Entonces a Paraguay estaba en faceta más agresiva desde el punto de vista ofensivo. Y eso le planteó un escenario diferente a Colombia. Porque obligó a Colombia a competir desde lo físico en zona 2. A tratar de que si Paraguay tenía la pelota, no concedérsela por completo, sino peleársela ahí en el medio campo. Y si esa pelea implicaba meter, poner, presionar, pegar, tirarse al piso, meter cargas, Colombia lo tenía que hacer. O sea, ya a Colombia le tocó meterse en el lodo, meterse en el barro. Fue la segunda prueba que le puso Garnero al equipo colombiano. Y Colombia, para mí, desde mi perspectiva, también estuvo a la altura. Sí, es verdad, hubo cierto momento en el cual Lorenzo lo saca a Lerma, que hizo un gran partido, y lo mete a Mateus Uribe. Y arma una especie de doble 5 entre Mateus y Richard Ríos para compensar el hecho de que ya no estaba Lerma. Para mí eso no le sale muy bien a Lorenzo porque pierde marca ahí por los 3 carriles internos si no está Jefferson Lerma, porque está claro que Ríos y Mateus no tienen la misma capacidad de marcar que Jefferson Lerma. Ni siquiera estando juntos pueden suplir esa buena labor correctora barriendo toda la zona que hace Jefferson Lerma en la cancha. Entonces Colombia pierde un poco de marca y es verdad que tuvo en una jugada particular una desatención en donde Paraguay también ilvana una buena jugada con Ramoncito Sosa, el crack de Talleres, y que posteriormente Enciso la finaliza en el segundo palo, el crack del Brighton, y la manda a guardar. Y el partido se pone 2-1 y el Dulce se pone a mordiscos porque ya era una ventaja de tan solo un gol. Eso es cierto, esa desatención de Colombia existió. El cambio de Lorenzo capaz que no cayó muy bien que digamos. Si él quería sacarlo a Lerma, quizás lo más adecuado hubiese sido meterlo a Castaño, que es otro jugador de marca, y ahí no perdía marca, simplemente era jugador por jugador, se mantenía todo normal, y entraba Castaño fresquito a seguir barriendo toda esa zona. Todo eso es verdad, pero en medio de todo Colombia no se dejó avasallar al punto de que le empataran el partido. Le tocó disputar la pelota en zona 2, meter, pegar, presionar, pelear, lo hizo, le descontaron, pero nunca le empataron, nunca se dejó sacar los 3 puntos del bolsillo. Y miren que además de eso, no solamente Paraguay estaba más agresivo, sino que Garnero metió toda la carne al asador. Garnero agarró todo lo que tenía desde el punto de vista ofensivo y lo mandó a la cancha. Que ojo, no es poco. Porque Garnero eligió competir con jugadores como Villasanti, como Caballero, de entrada, para quizás poder desconectar a Colombia. Le dio prioridad a ciertos jugadores más de corte defensivo en Paraguay. Pero cuando ya necesitaba en el segundo tiempo ir a hacer un gol, ahí metió a todos los ofensivos que tenía en el banco. Que repito, no son malos para nada. Matías Rojas, que en Racing vimos en una época anterior, antes de que se fuera para Brasil, que es un muy buen jugador. Angelito Romero, que todos sabemos que es un jugador de gran calidad técnica. Adam Vareiro, delantero de San Lorenzo, goleador, que se lo están peleando Boca y River en este momento, e incluso en Europa también. Metió a Ramoncito Sosa, pedazo de crack, que incluso en el descuento de Paraguay lo dije, hizo un centro exquisito, muy bien mandado para Enciso. Entonces, ¿ven lo que les digo? Metieron a todos los ofensivos como para cargar a Colombia, para irse encima a la tricolor, y aún así Colombia, a pesar de eso, le descontaron, es verdad, pero supo pararse en la raya y no dejar que Paraguay llegara nunca al segundo gol. Y es más, si somos realistas con esto, con lo que estoy describiendo, con esta segunda prueba que le plantó Paraguay a Colombia, el final del partido quizás fue un poco estresante para los hinchas colombianos, pero más que todo por la ilusión de que la ventaja era de tan solo un gol. Y vos sabes que en este deporte, cuando tu ventaja es de solamente un gol, está latente el riesgo de que de pronto, sin que el equipo rival genere mucho, en cierto momento te puede mandar un centro al área y te lo empata de la nada. Entonces el miedo era ese. Pero si vamos a la realidad, tampoco fue que Paraguay en los últimos minutos pudiese encimar a Colombia en exceso y que ejecutara 3 o 4 remates al arco de Camilo Vargas y que estrellara 2 pelotas en el palo. Eso no pasó. Paraguay estaba siendo más agresivo, es verdad. Tenía jugadores ofensivos de mucha mayor calidad en cancha en comparación a su alineación titular, es verdad.
Pero ni siquiera por esos dos factores pudo llegar realmente a meter a Colombia contra su propio arco. Eso no pasó. Colombia tuvo un descuido en marca, nos descontaron, perfecto, pero después estuvimos plantados, peleando en zona 2, disputando la pelota y no nos dejamos avasallar. Entonces, para mí, esa fue la segunda prueba que Colombia terminó superando hoy. ¿Ven por qué les digo que el triunfo, a modo de conclusión, a mí me dejó muy satisfecho? En lo individual, por los puntos que describí ahora, James, Río, Lerma, Muñoz, perfecto, pero en lo colectivo, porque todo el equipo creo que estuvo a la altura en ese sentido. Cuando nos tocó jugar con pelota al piso y ser creativos a la hora de elaborar, lo hicimos. Y rompimos el obstáculo defensivo paraguayo y metimos 2 goles en el primer tiempo. Y cuando en el segundo nos tocó ir al lodo, ir al barro y pelear para no dejarnos pasar por encima, ante las embatidas paraguayas, ante las escaramuzas paraguayas, también lo hicimos. Nos hicieron un gol, pero no nos empataron. Y nunca nos metieron contra nuestro propio arco. Eso no pasó. Así que bien por la tricolor, bien por Colombia. Llegamos al final de este análisis. Espero que les haya gustado, muchachos. Los invito a que por favor se suscriban al canal de YouTube, a que me sigan en la cuenta de Facebook, a que le den un like a este video. De igual manera, las personas que quieran y tengan la capacidad económica podrían donar $1 para este canal y lo agradeceríamos de todo corazón porque eso nos ayuda a poder seguir manteniendo este proyecto. Ese dólar se puede donar de 2 maneras. La primera es a través de Patreon, la segunda es a través de YouTube. Si lo quieren hacer, qué pena con ustedes, a través de Patreon, pueden ir a la sección de comentarios de este video. Y acá abajo, yo les dejo el enlace, les dejo el link para que hagan clic y cumplan con esa donación. Y si lo quieren hacer a través de YouTube, bueno, es acá mismo en la aplicación de YouTube donde hay una pestaña con el icono, con el signo más bien, monetario, con el signo de dinero. Hacen clic allí y se demoran como 15 segundos. Pero con cualquiera de las dos opciones, esa donación nos sirve un montón y repito, se los agradezco a más no poder. Y por último, síganme en TikTok que aparezco como juancamilocastillo.tv. Los quiero una banda, los quiero un montón. Un abrazo para mis compatriotas. A celebrar hoy, muchachos, porque lo merecemos, líderes del grupo, ganando el primer partido, jugando bien en lo colectivo y en lo individual. Y ya nos veremos a lo largo de esta semana con más análisis del equipo de Néstor Lorenzo. Hasta pronto.